la parte teórica, ¿no? Está pendiente todavía el día viernes lo que es la continuación de los casos clínicos, ¿no? Espero, como les dije el día de ayer, mayor participación. Me gustó la presentación del caso clínico del día de ayer. Con respecto a los chicos que hicieron, obviamente, no la revisión del caso, pero los demás no participaron, ¿no? Entonces, me gustaría que el día viernes haya mayor participación de los grupos que estén presentes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. He tratado de abordar casi todos los temas en la medida de lo posible. Ustedes me indican si están con tiempo. Los primeros temas que vamos a abordar son nefritis intersticial, insuficiencia renal aguda y enfermedad renal crónica. ¿Sí? Con esos empezamos y luego los demás están continuándose según el orden. Si es que ustedes disponen de tiempo, podemos tratar de completar. Creo que hemos llegado a hacer hasta tumores renales, me parece. Creo que el último tema ya no lo he considerado porque es un tema muy pequeñito, pero el resto sí está, ¿sí? Entonces empezamos. Nefritis intersticial, como ya hemos visto en clase, es un grupo de trastornos que van a provocar inflamación. ¿Perdón? No está, sí estoy pasando las diapositivas. ¿No se están pasando? A ver, un ratito. ¿Ahora sí? Bueno, entonces, como les estaba comentando, nefritis intersticial es un grupo de trastornos que van a provocar la inflamación intersticial asociado también a daño tubular, ¿sí? O sea, la inflamación que se va a producir a nivel del tejido intersticial, tarde o temprano este infiltrado mononuclear va a generar un daño, una toxicidad a nivel tubular. Tradicionalmente, la nefritis intersticial la vamos a clasificar morfológica y clínicamente en dos formas, ¿sí? Agudas y crónicas. ¿Ahora sí está pasando? Sí, Ok, doctora. gracias. Gracias, chicos. Bueno, entonces, como estábamos comentando, ¿sí? Este daño que se da en la nefritis intersticial, ¿sí? Va a ser dos tipos, una aguda y una crónica. Con respecto a la nefritis intersticial aguda, tenemos que tener en cuenta que el daño que se va a dar a nivel intersticial, ¿no? Asociado, como ya mencionamos, a daño tubular, se va a dar de manera aguda, ¿sí? O sea que es reversible en corto tiempo, ¿sí? Y su curso puede ser subclínico con deterioro progresivo hasta evolucionar a una insuficiencia renal crónica si es que no se da el tratamiento adecuado de manera oportuna. La nefritis intersticial aguda tiene múltiples etiologías. Las más frecuentes, obviamente, son los medicamentos, los productos herbales, las infecciones y las enfermedades autoinmunes. Y aquí, para que podamos entender qué mecanismo inmunológico es el que lleva a una nefritis intersticial aguda, ¿sí? Obviamente ya mencionamos que hay diferentes etiologías que pueden ser infecciosas, que pueden ser por toxicidad medicamentosas, inmunológicas, ¿sí? Todas ellas, tarde o temprano, van a conllevar a que haya dos tipos de respuestas inmunológicas, ¿sí? Una mediada por células o la inmunología, ¿no? De tipo celular, y la que es mediada por anticuerpos, ¿sí? Entonces, todo esto empieza con una sola acción, ¿no? Que es la presentación del antígeno, que puede ser hecha por una célula presentadora de antígenos, ¿no? O también por los macrófagos, por ejemplo, ¿no? Hay una célula presentadora de antígenos, entonces, que va a presentar ese antígeno hacia los linfocitos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Estos linfocitos, obviamente, ¿no? Pueden ser diferenciándose en T-helper 1 o T-helper 2, ¿no? Van a desarrollar estos dos tipos de respuestas, ¿sí? Si estamos hablando de T-helper 1, definitivamente va a generar quimioatrayentes que van a atraer
tanto a los neutrófilos como los monocitos. Hemos dicho que el infiltrado celular que vamos a encontrar a nivel intersticial son los monocitos, ¿sí? ¿Estos qué van a generar, no? Van a generar que a nivel, por ejemplo, del tejido epitelial del túbulo, ¿no? Ya sea por linfocitos citotóxicos o por los natural killer, puedan llevar a una lesión a nivel de ese epitelio y por tanto también a una degeneración a nivel tubular, ¿sí? Igual ocurre, ¿no? Asociándonos con los linfocitos T helper 2. Estos obviamente también van a traer neutrófilos, van a traer monocitos, pero aquí lo importante es que van a activar al linfocito B, que se va a encargar de la producción de los anticuerpos, ¿sí? Y estos anticuerpos van a anclarse también directamente hacia la membrana del túbulo, ¿no? Aunque se dice que podría quedar en anatomía patológica la membrana indemne, estos anticuerpos al depositarse allí van a generar también lesión a nivel tubular. Las etiologías, como ya lo mencionamos, son diversas: fármacos, infecciones, enfermedades autoinmunes y también pueden estar asociadas, ojo, a enfermedades metabólicas, ¿sí? Justamente creo tuvimos un caso hace unas semanas, ¿no? Una paciente por consumo de vitamina C y esto puede conllevar a nefropatía por depósitos de oxalato, ¿no? Que puede conllevar también a una nefritis tubulointersticial aguda. ¿Qué manifestaciones clínicas van a presentar los pacientes con una nefritis tubulointersticial aguda? Bueno, estos pacientes pueden presentar, por ejemplo, historia de hipersensibilidad a fármacos, infecciones recientes, el uso de algunos antibióticos, aparición repentina de fiebre días a semanas, grados variables de hipertensión, aumento de la creatinina y también incremento del FeNO. Ojo que aunque estos valores no se encuentren directamente asociados, ¿ya? Pueden estar presentes o no, igual puede tratarse de una nefritis tubulointersticial aguda. Riñón de tamaño normal o incrementado, ¿sí? Hematuria con proteinuria menos de 1 gramo y también presencia de leucocitos en el examen de orina. A nivel laboratorial, puede haber proteinuria, como ya mencionamos, también puede haber hematuria, pueden haber sedimento, cilindros y eosinófilos, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que a nivel de examen de sangre y de orina vamos a encontrar la presencia de eosinófilos. Pueden aparecer también otros datos que nos van a indicar disfunción de los distintos segmentos de los túbulos, ¿no? Por ejemplo, puede haber glucosuria, puede haber bicarbonaturia, fosfaturia, aminoaciduria, ¿no? También puede asociarse a una acidosis tubular tipo 2 si es que hay afección del túbulo proximal, hiperpotasemia, hiponatremia y acidosis tubular también tipo 1, siempre y cuando se afecte el túbulo distal. A nivel imagen, como ya mencionamos, puede estar el riñón normal, pero también puede estar ligeramente incrementado de tamaño. Puede haber un incremento en la ecogenicidad, puede haber también a nivel de biopsia, por ejemplo, infiltrados intersticiales difusos, ¿no? Y bueno, lo más importante aquí que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, el diagnóstico solo se daría por biopsia renal. Y la verdad es que no todos los pacientes con una nefritis tubulointersticial aguda o sospecha de nefritis tubulointersticial aguda van a biopsia, ¿ya? Lamentablemente, los pacientes que van a biopsia son los pacientes que se han estudiado y no se ha encontrado una causa, pues, directa, ¿no? O que nos explique el problema renal o tubulointersticial que podría estar presentándose, ¿no? Por la sintomatología. Y bueno, en esos casos es donde se plantea la posibilidad de biopsia, pero por lo general no es lo que nosotros hacemos, ¿no? Por eso es que si ustedes se encuentran en los estudios, se habla de la
de la tasa baja, ¿no? De diagnóstico por biopsia, más o menos de 2 a 3, ¿no? Y algunos que mencionan hasta 8%. Por lo general, no se plantea la posibilidad de biopsia, ¿no? Pero ahí es donde vamos a poder identificar o determinar con claridad el daño a nivel tubular y también, ¿no? El infiltrado intersticial y la presencia también de la fibrina o los fibroblastos a nivel intersticial. ¿Qué tratamiento se debe dar en esos casos? Bueno, lo principal es que tenemos que ver, acá, tenemos que ver la causa, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando esto para descontinuarlo? Si es un medicamento, si es una infección, pues obviamente tenemos que tratar la infección y con respecto a los medicamentos o a las sustancias tóxicas que se pueda estar ingiriendo, pues tiene que descontinuarse ese medicamento, fármaco o sustancia que se pueda estar ingiriendo, ¿ya? Pero a pesar de todo ello, puede haber un 30, menciona, y puede llegar hasta un 70% de pacientes donde pueda persistir esa lesión renal y en esos casos está indicado el uso de corticoides, ¿sí? Porque a pesar de todo lo que se ha hecho, pues no hay una mejoría con respecto a la función renal, ¿no? Obviamente no está todavía muy del todo claro, pero es la indicación que ya está con recomendación 1C. Ahora, ¿cómo se debe dar corticoides? Más o menos se puede iniciar con dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, ¿no? No excediéndose de 40 a 60 miligramos por día durante 1 o 2 semanas y luego ya vamos reduciendo gradualmente pues la dosis del corticoide, ¿no? Y en pacientes que hay definitivamente ya un fracaso renal grave, ¿no? Se puede incluso iniciar tratamiento con metilprednisolona. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Bueno, la recuperación espontánea de la función renal tras la suspensión del agente causante va a depender mucho también del tiempo de exposición, ¿no? Mientras más tiempo de exposición al agente causante, obviamente, pues hay más posibilidades de que quede eh, falla ya establecida, ¿no? No digamos que una falla terminal, pero sí una falla ya establecida. Con respecto también a los procesos infecciosos o las enfermedades sistémicas, posiblemente pues el tratamiento, si es que no estás dirigido a la etiología, obviamente también puede persistir, ¿no? Va a depender mucho en sí, no solamente también del tiempo de exposición, sino también del tipo de agente al que se está exponiendo, ¿no? Si es un medicamento muy nefrotóxico, obviamente los efectos pues van a ser mucho mayores, ¿ya? Y aquí tenemos un cuadrito que creo que también ya presentamos en clase con respecto a las diferentes posibilidades de causas de esta nefropatía o nefritis tubulointersticial y bueno, asociado a factores como la edad, el sexo, la presentación clínica de la falla renal y la posibilidad de reacción de hipersensibilidad que puede estar presente y las manifestaciones extrarrenales, ¿no? Que puedan presentarse en estos pacientes con respecto a los hallazgos histopatológicos, el tratamiento y el pronóstico que puedan tener estos pacientes. Aquí estamos presentando más o menos, ¿no? Tanto una visión un poco más general como una un poquito más más dirigida para que podamos diferenciar o determinar en sí una nefritis tubulointersticial, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los glomérulos, esto como está más grandecito nos permite ver, ¿no? Y vemos los túbulos también, estos como hoyitos que se ven aquí, con lucecitas blancas, estos son los túbulos, ¿sí? Y todo lo que rodea es el intersticio. Y ven ahí unos puntitos azuladitos, estos puntitos azuladitos es el infiltrado leucocitario que está presentándose en esta muestra, ¿no? Y si nosotros agrandamos un poquito más la imagen, bueno, podemos identificar aquí un glomérulo, pero miren, acá están los túbulos. Estos túbulos todavía están más o menos indemnes, pero miren estos, ¿no? Por la cantidad de infiltrado monocitario que se puede identificar acá, miren cómo ya está esto, este infiltrado está como que tratando de ahogar a este túbulo, ¿se dan cuenta? Y es por eso que puede desarrollarse también la lesión a nivel de epitelio tubular.
Con respecto a la nefritis tubulointersticial crónica, ¿sí? El patrón es inespecífico del daño renal, resultado de las múltiples etiologías, y bueno, pues cuyos estadios iniciales podría estar asociado a una nefritis tubulointersticial aguda. Se va a desarrollar en mayor tiempo, de meses o años, manifestándose así con un descenso progresivo ya de la función renal. En biopsias renales, las lesiones de atrofia tubular, fibrosis intersticial, siendo los focos de infiltrados celulares intersticiales mucho más aislados que en las formas agudas, ¿sí? Nosotros hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Que está bien marcado el infiltrado. Sin embargo, ya en los estadios crónicos ya no vamos a poder ver con más claridad ese infiltrado tan pronunciado. Y según progresión de severidad, las alteraciones glomerulares como la fibrosis periglomerular y la glomerulosclerosis global, ¿no?, van a estar presentes. Los vasos van a presentar también un engrosamiento fibrointimal progresivo. Y bueno, las causas, si se dan cuenta, son muy similares a las agudas, ¿no? Simplemente que aquí lo que va a predominar principalmente pues es el tiempo. Obviamente, adicional a estas pueden haber otras causas, ¿no? Por ejemplo, las causas obstructivas también, que pueden generar una lesión renal aguda, también pueden estar asociadas a una nefritis tubulointersticial aguda o crónica, que diga. ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico es, pues, obviamente la creatinina, ya hemos dicho, va a estar elevada. Puede haber también hematuria, hipostenuria, nocturia, fatiga y náuseas. La densidad también va a estar disminuida en la orina. Podemos encontrar glucosuria, rangos no nefróticos de proteinuria, hiperfosfatemia, acidosis metabólica y anemia. Si se dan cuenta, hay muchos de los síntomas o signos que ya se han podido ver en la nefritis tubulointersticial aguda, ¿no? ¿Qué es lo que ya no vemos acá? Mucho es con respecto a lo que son los cilindros, si se dan cuenta, ¿no? Que es lo que nos hablaba sobre el proceso inflamatorio celular agudo, ¿no es cierto? Y tampoco vemos ya la eosinofilia, ¿no? O eosinofilia tampoco a nivel sérico. La mayor parte muestran un deterioro lento de la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Y el tratamiento principal se basa en abordar la enfermedad subyacente, así como en identificar y eliminar cualquier fármaco o agente tóxico causante. Obviamente, como esto es algo crónico, ya no es tan reversible, ¿no? El término de reversibilidad solamente se aplica para los cuadros agudos. Y no es infrecuente también que en el momento del diagnóstico ya no haya una enfermedad renal moderada o también avanzada, ¿no? Y así, pues, prácticamente muchas de las terapias que nosotros habíamos planteado con respecto al cuadro agudo, pues, ya no se van a poder aplicar acá. Con respecto a la insuficiencia renal aguda, pues ya también eso hemos hablado, se va a definir con 3 puntos, ¿sí? Un aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas. Obviamente de la creatinina basal, ¿no? Y el aumento de mayor de 1.5 veces de la creatinina basal en menos de 7 días. Entonces, estos dos criterios sí o sí necesitamos tener una creatinina basal del paciente para poder determinar la insuficiencia renal. Sin embargo, ¿no?, con el tercer criterio no es necesario esto, pero sí tenemos que tener el gasto urinario. Y esto tiene que tener una disminución de menos de 0.5 cc por kilo por hora por más de 6 horas, ¿no? Y en algunos escenarios no se tiene la creatinina basal, por lo que no es claro si se está frente a una enfermedad o una insuficiencia renal aguda o a una subaguda, o tal vez ya estamos con una enfermedad renal crónica, ¿no? Porque hay pacientes con enfermedad renal crónica que llegan a agudizarse o a descompensarse ya con ciertos valores de creatinina. ¿Qué etiologías? Bueno, etiologías varias, ¿no? Necrosis tubular aguda en un 45%, enfermedad prerenal en un 21%, una aguda sobre crónica, ¿no? Los pacientes con enfermedad renal crónica por cualquier proceso que estén presentando pueden llegar a agudizarse en un 13%, ¿no? Obstrucción, 10%, glomerulonefritis en un 4%, nefritis intersticial en un 2% y ateroembolismo en un 1%.
¿sí? Las causas pueden ser prerrenales, pueden ser intraparenquimales o también pueden ser posrenales, ya sabemos, ¿no? Las prerrenales, ya saben, puede tratarse de un síndrome cardiorrenal, puede tratarse de shock, ¿no? Ya puede ser un shock hemorrágico, hipovolémico, un shock séptico, puede también tratarse de un síndrome abdominal, compartimental abdominal, o pacientes con trasplante renal, medicamentos, ¿no? También incluido también los IECAS, ¿no es cierto? Y también los ARAS, ¿no es cierto? Y con respecto a los intraparenquimales tenemos pues las microangiopatías trombóticas, el embolismo de colesterol, tenemos también enfermedades glomerulares, ¿no? También las vasculitis, infecciones también pueden estar asociados directamente, pues pielonefritis, a algunos medicamentos que pueden estar asociados a necrosis tubular. También pueden estar asociados, ¿no?, los problemas de como ya mencionamos, en los oxalatos para las nefritis, pues, intersticiales, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que es las postrenales, ya sabemos que es por obstrucción, puede ser por cualquier causa, puede ser por hiperplasia prostática, puede ser por algún problema de disfunción vesical o uretral, que puede estar asociado directamente de manera aguda a un cuadro obstructivo y por tanto a una injuria renal aguda. Cuadro clínico, bueno, vamos a tener, a ver, síntomas relacionados con el riñón, hematuria, lo más común, y bueno, pues también puede haber edema, hipertensión y uremia. Y bueno, pues algunos pacientes pueden ser completamente asintomáticos, bueno, va a depender mucho del nivel, ¿no?, de afectación que pueda estar presentándose. Y otros se presentan con, pues, la etiología, como por ejemplo en los pacientes con sepsis, ¿sí? ¿Cómo vamos a abordar al paciente? Primero, una adecuada anamnesis, obviamente, para determinar desde hace cuánto está presentando este cuadro. Si sucedió cercano a ese tiempo, puede estar tomando algún tipo de medicamentos, puede estar asociado a una infección, e incluso, por ejemplo, infecciones gastrointestinales, ¿no?, u otras pistas etiológicas. Y a todos los que se realiza también un ureanálisis con un sedimento y la relación siempre, no hay que dejar de lado proteinuria, creatinuria. Acuérdense que para hacer el diagnóstico necesitamos una creatinina basal y puede ser que en algunos casos no los tengamos y obviamente pues no está de más descartar un cuadro crónico, ¿no? Usualmente se realiza una imagen, siendo la más común la ecografía. ¿En qué casos podemos utilizar urotem? En casos de urolitiasis, obviamente sin contraste, ¿no? Y se debe evitar siempre los estudios contrastados. Y con lo anterior se suele encasillar al paciente en una posible etiología y de ahí se van a realizar los estudios más específicos. Hay biomarcadores que tenemos que tener en cuenta para la injuria renal aguda y se ha incluido pues ya prácticamente estos biomarcadores en las guías KDIGO. Sin embargo, su uso no es rutinario y falta evidencia para su estandarización, ¿no? Sin embargo, cada vez es mucho más frecuente encontrar, por ejemplo, en los pacientes en la UCI, si hay por ahí algún médico que es un poco más despierto al respecto, ¿no?, que nos solicite Enegal y nos tenga ahí en la historia ya, ¿no? También, aparte de Enegal, podemos también encontrar otros biomarcadores, ¿no?, que son debidos al arresto de la fase G1 del ciclo celular cuando se presenta la lesión renal aguda. La clasificación, bueno, ya las conocemos, ¿sí? Tenemos varias, tenemos la clasificación Rifle, la clasificación Akin y también la clasificación CADID, ¿sí? Y bueno, pues podemos compararlas ambas, las tres son de muy utilidad, cualquiera que ustedes utilicen, obviamente van a llegar a determinar si un paciente está presentando una injuria renal aguda, ¿sí? Obviamente que Rifle tiene una clasificación un poco más grande que Akin y Cadigo, pero igual también si la tienen a la mano puede emplearse, ¿no? Obviamente, ¿cuál es la que más usamos? Siempre nos preguntan, ¿no?, ustedes. Obviamente usamos Akin o Cadigo.
Tratamiento, terapias de reemplazo renal. Bueno, definitivamente si tenemos un paciente con injuria renal aguda, ¿no? Ya tenemos que estar pensando en que pueda haber la posibilidad de que este paciente vaya a requerir diálisis. Obviamente, de primera mano, lo primero que buscamos es que el paciente responda a un tratamiento médico, ¿no? Con hidratación, si es que vemos un paciente pues deshidratado, un paciente que está chocado, lo ideal pues es reanimación con cristaloides. Si no hay respuesta, ¿no? Si vemos que hay mayor deterioro del medio interno, ¿no? Y no se responde al tratamiento para la acidosis, para la hipercalemia, o ahí hay síntomas urémicos, pues definitivamente ya no queda de otra y tenemos que estar pensando en la posibilidad de darle diálisis, ¿no? Y hay algunos estados en el paciente que pueden ser indicación de diálisis, como por ejemplo una sobrecarga hídrica con edema agudo de pulmón, ¿no? Se puede hacer uso también de diuréticos de asa con dosis de 80. No hay respuesta tampoco a los diuréticos, obviamente también hay posibilidad de que este paciente pues requiera diálisis, la hipercalemia refractaria, acidosis metabólica refractaria de tratamiento, envenenamientos, y bueno, pues no, dependiendo también, obviamente, del estado del paciente, hay algunos que se van a tener que manejar de manera intrahospitalaria, ¿no? Principalmente CADIGO 2, 3, o aquí siempre y cuando no hay una etiología clara, ausencia de posibilidad de valoración temprana por un nefrólogo o la sospecha de una glomerulonefritis, o también la refractariedad al manejo inicial. Pronóstico, lo usual, bueno, pues es que se resuelve en 7 días, ¿no? Incluso si es que le estamos dando diálisis, esperamos más o menos que a partir de los 5 días ya tengamos una respuesta, algo que nos indique que esto pues se está resolviendo, ¿no? Si a las 72 horas no hay mejoría de la función renal, se debe sospechar otras etiologías y reenfocar al paciente, ¿no? Con respecto a la enfermedad renal crónica, es un grupo de desórdenes heterogéneos y está caracterizado principalmente porque aquí no solamente pues hay una alteración a nivel de función renal, sino también hay una alteración estructural y esto pues va a durar más de 3 meses. Manifestaciones variables según etiología y puede ser asintomático. Obviamente, en estados iniciales, lo más seguro es que el cuadro es asintomático, suele manifestarse cuando se genera alguna complicación o no requiere un nefrólogo para su diagnóstico, eso es totalmente cierto, ¿no? O sea, cualquiera puede ser el diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Ustedes, incluso como médicos generales, cuando ustedes tengan la oportunidad, ustedes pueden hacer el diagnóstico. Ustedes no pueden mandar al paciente a un establecimiento de mayor complejidad para hacer el screening. El screening lo hacen ustedes, ¿sí? Encuentran un filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, sin otros signos de enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Ya están ante un cuadro de pues, si esto dura más de 3 meses principalmente, una enfermedad renal crónica, ¿no? Y las CADIGO también han introducido a los pacientes trasplantados renales de independiente del grado de falla renal, ¿no? Pueden tener ellos función renal normal, pero por el hecho de ser trasplantados ya pertenecen al grupo de enfermedad renal crónica. Ya sabemos, hay factores que pueden ser modificables y factores no modificables para el inicio y la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Y también que son inherentes a la enfermedad renal crónica, ¿no? Se decía antes que la enfermedad renal crónica puede estar asociada, por ejemplo, a anemia ya a partir del estadio 3, pero hemos encontrado que pacientes en estadio 2 pueden cursar con anemia. Entonces, y estos obviamente van a generar mayor posibilidad de que progresen mucho más rápido la enfermedad renal crónica. Causas, ya sabemos, todo lo que afecta a riñones puede conllevar a una enfermedad renal crónica, ¿sí? Desde las enfermedades tubulointersticiales, las glomerulares, las vasculares como las vasculitis, enfermedades como poliquistosis renal también y las anormalidades congénitas, ¿no? E incluso también las obstructivas pueden conllevar a una enfermedad renal crónica. Aquí principalmente para que podamos identificar o hacer el screening de los pacientes pues, que puedan estar cursando con enfermedad renal crónica.
¿Qué es lo primero que tenemos que ver en este caso? Bueno, uno, veamos cómo está el filtrado glomerular y cómo está la tasa albúmina creatinina o albuminuria creatinuria, ¿sí? Entre de otros tal vez marcadores de daño renal. Entonces, encontramos que el filtrado glomerular es menos de 60, que hay una tasa de albuminuria creatinuria mayor o igual a 30 por más de 3 meses, ¿no? Y bueno, puede estar o no asociado a otro marcador de enfermedad renal crónica o de daño renal. ¿Y qué es lo que tenemos entonces que tener en cuenta aquí? Aquí estamos hablando de una enfermedad renal crónica o estamos hablando de una enfermedad renal aguda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí? Aparte de lo que ya hemos visto que prácticamente nos está sugiriendo que hay evidencia de una enfermedad renal crónica, bueno, tenemos que, si estamos convencidos que definitivamente hay evidencia de enfermedad renal crónica, ¿no? Nosotros tenemos que estadiar a nuestro paciente y estimar el riesgo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a predecir si nuestro paciente va a ser una enfermedad renal crónica terminal, en qué momento, ¿sí? Y a qué llamamos riesgo, principalmente, pues que el paciente sea hipertenso, que tenga diabetes, que tenga eventos cerebrovasculares, antecedentes previos de injuria renal aguda, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, obesidad o comorbilidades como bajo peso al nacer, lupus, el uso de medicamentos nefrotóxicos, entre otros, ¿sí? Ya mencionamos que la filtración glomerular la podemos estimar o la podemos medir, ¿sí? Nosotros habitualmente en nuestro hospital lo que nosotros hacemos es la estimación y lo podemos hacer con creatinina o con cistatina. Con creatinina lo hacemos directamente con laboratorio de hospital, pero si queremos ser un poco más rigurosos, podemos utilizar cistatina, pero obviamente de manera particular, ¿no? Si nosotros no estamos claros con lo que nosotros estamos estimando, nos parece que tal vez no se cumple con las condiciones, tal vez el paciente está muy adelgazado y no estamos llegando a los valores pues reales, ¿no? O hay una baja masa muscular, entonces podemos hacer la medición. La medición se puede hacer con inulina y también con medicina nuclear. En ese caso tendríamos que el paciente referirlo para un renograma, por ejemplo. Y estas son las fórmulas que nosotros utilizamos para la estimación del filtrado glomerular. ¿Ya? O sea, aquí más o menos para poder determinar en qué momento puedo usar yo la creatinina, en qué momento puedo utilizar yo la cistatina C y en qué momento puedo yo medir el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, hago una estimación inicial con el filtrado glomerular de creatinina, considero que aquí puede haber un error, entonces vuelvo yo a hacer la medición, ¿sí? Si es que es así, no hay problema, entonces continuamos con eso y con eso hacemos la evaluación, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo no, me parece que no, que aquí hay un error, la masa muscular para mí me está interfiriendo en la medición, no puedo utilizar solamente creatinina, entonces hago la estimación con cistatina C, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Por ahí también hay algún problema con respecto a la medición con cistatina C y no estoy llegando a lo que yo considero que está pasando con el paciente. Entonces, es en esos casos donde yo tengo que utilizar la medicina nuclear. Aquí tenemos la clasificación de la enfermedad renal crónica y la podemos clasificar en las categorías por filtrado glomerular o por albuminuria, ¿sí? Por filtrado glomerular ya sabemos si hay un filtrado glomerular mayor o igual a 60 es un G1, si está ya reducido de 60 a 89 es un G2, si está de 45 a 59 es un G3A, si está en 30 a 44 un G3B y si está entre 15 y 29 es un G4 y obviamente si hay un filtrado glomerular menor de 15 estamos ante un estadio o una categoría G5, ¿sí? Si tenemos una albuminuria que es menos de 30 miligramos por gramo,
en orina, entonces estamos hablando de una categoría A1. Si es de 30 a 300, una categoría A2, y si es mayor de 300, una categoría A3. ¿Para qué nos sirve este cuadrito, no? Obviamente esta clasificación nos sirve bastante para ver pronóstico y también nos va a guiar para el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos aquí en verde a nuestros pacientes, obviamente, ¿qué vamos a hacer? No ameritaría más tratamiento que solamente un seguimiento, ¿no es cierto? Y hacer un screening, pues por lo menos anual. Pero si ya tenemos aquí en amarillo a nuestro paciente, no, a partir de amarillo hacia abajo. Doctorita, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Puede creer que hasta las 4? ¿Ah? Sí, clasecita. Como les estaba comentando, entonces, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder dar tratamiento a partir del color amarillito, y nosotros tenemos que empezar a dar un tipo de tratamiento, ¿no? Si es categoría A2, con G1, G2 podemos dar antiproteinúricos, YECA, SARA2, igual también, ¿no? Aquí con G3 también tenemos que estar planteando la posibilidad de dar algún tratamiento nefroprotector. Pero si ya comienza a incrementar más, nuestro tratamiento también tiene que ser mucho más riguroso, más estricto, tratar también las posibles etiologías de este cuadro. Y con respecto a las manifestaciones clínicas sistémicas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, a nivel hematológico, a nivel cardiovascular, van a haber manifestaciones, van a haber complicaciones, ¿sí? Y nosotros también tenemos que estar pendientes de ello, ¿no? Podemos dar tratamiento no solamente pues para prevenir, sino también para tratar directamente, por ejemplo, y evitar la progresión, por ejemplo, de una cardiopatía, ¿no? Los pacientes hipertensos, por lo general, ellos van a hacer cardiopatías hipertensivas y tienen riesgo alto de hacer eventos cardiovasculares. Entonces, a estos pacientes definitivamente tenemos que protegerlos, no solamente con el tratamiento antihipertensivo, sino también con un cardioprotector. Con respecto del aparato digestivo, por ejemplo, obviamente van a haber síntomas por gastropatías urémicas, si es que la uremia severa puede incluso estar asociada a hemorragias digestivas, ¿sí? Y si la uremia es mucho más severa, incluso pueden haber grados de hiporexia o anorexia. Sistema locomotor, va a haber prurito, van a haber dolores óseos, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay una alteración a nivel del metabolismo fosfocálcico y bueno, pues si estamos hablando de niños, puede haber incluso retardo del crecimiento. Sistema endocrino, bueno, puede asociarse dislipidemias, hiperglicemias, hiperinsulinemias, incluso tenemos que tener bastante cuidado con el uso de la insulina ya en estos pacientitos. Y trastornos también electrolíticos y equilibrio ácido-base, ¿no? Por la hiperfosfatemia, la hipocalcemia, la hipermagnesemia, la hiponatremia y la hiperpotasemia y el ácido metabólico o la acidosis metabólica. Diagnóstico, una historia clínica completa, un filtrado glomerular, pues estimado, ¿no? Que nos pueda indicar que sea menor de 60, uroanálisis, imagen renal, una ecografía principalmente nos va a mostrar los cambios estructurales que se puedan estar presentando, la biopsia. Si es que no encontramos una etiología y vemos que obviamente está progresando el fallo renal, definitivamente pues tenemos que plantear la biopsia. Tenemos que determinar también la cronicidad, ¿sí? O sea, estamos ante un cuadro crónico ya establecido en el estadio que estamos hablando, o es tal vez un crónico agudizado, o tal vez es un problema agudo, ¿no? Hay muchas alteraciones que también las vamos a encontrar en una injuria renal aguda. Es de gran importancia establecer la cronicidad para determinar en sí el diagnóstico, ¿no? Y hay que buscar paraclínicos antiguos. En caso de no tener paraclínicos de base, la creatinina estable en la hospitalización nos va a servir como un basal, ¿no? Riñones, si vemos riñones pequeños, y ojo, hay que tener cuidado, también hay algunas patologías que cursan con riñones grandes, ¿no? Como por ejemplo la nefropatía diabética, también la poliquistosis renal, ojo, pero bueno, obviamente ahí vamos a ver claramente los quistes, ¿no? Complicaciones como anemia y alteraciones óseas. ¿Qué vamos a ver a nivel imagenológico? Bueno,
Puede ser ecografía, tomografía, resonancia, Doppler o arteriografía. Y con respecto a la ecografía, que podemos encontrar masas, dilataciones pilocaliciales, ¿no? Los quistes que estábamos mencionando, hallazgos sugestivos de nefropatía crónica como el adelgazamiento cortical, disminución del tamaño renal, alteración de la diferenciación córtico-medular, ya nos va a determinar que estamos ante un cuadro crónico, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, no solamente se trata de que el filtrado glomerular solamente lo podemos estar viendo con los criterios del filtrado glomerular. Vamos a decir, no, ya estamos entonces hasta una enfermedad renal crónica terminal. Podemos nosotros también predecirlo, ojo, ¿ah? Si nosotros, por ejemplo, vemos que el paciente está con una enfermedad renal crónica, ¿no? Si tiene, por ejemplo, factores de riesgo que ya hemos mencionado, ¿no? Podría darnos el tiempo en el que puede progresar a una enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué tratamiento tenemos que utilizar? Bueno, primero, si es que conocemos la causa o determinamos la causa, tratemos de dar inmediatamente tratamiento de rescate para revertir el cuadro, ¿no? Ajuste de medicamentos según el filtrado glomerular, valoración temprana siempre por nefrología, prevenir la progresión, el manejo de las complicaciones y ver la posibilidad ya de inicio de terapia de reemplazo renal. Siempre estar preparados, ¿no? O preparándolo al paciente, especialmente cuando hay un filtrado glomerular menor de 20. Causas reversibles, ¿qué causas reversibles pueden haber? Pues suelen ser de etiología de falla renal aguda crónica, hipoperfusión renal, medicamentos nefrotóxicos, obstrucción del tracto urinario. Para prevenir la progresión, manejo de la presión, de la proteinuria, del riesgo cardiovascular, comorbilidades como diabetes y evitar siempre los nefrotóxicos. Como medidas generales, actividad física, cesar tabaquismo, dieta idealmente más basada en plantas y evitando carnes y alimentos ultraprocesados. Si hay sobrecarga hídrica o si hay sobreactivación también del RAS, ¿cómo tenemos que manejar o controlar la presión arterial? Va a depender mucho del grado de albuminuria, ¿no es cierto? Y también la nueva definición de hipertensión, ¿sí? ¿Cómo tenemos que tratar un paciente con enfermedad renal con proteinuria? Hay que reducir la presión intraglomerular, uso de IECAS y ARA2, y bueno, pues también bloqueadores de los canales de calcio, no hidropiridínicos y diuréticos. Y con proteinurias negativas o sin proteinuria no hay evidencia de superioridad de los ARAS, ¿no? O los inhibidores también del sistema renina-angiotensina-aldosterona con IECAS y ARA2, bloqueadores también de canales de calcio no dihidropiridínicos, y aquí podemos utilizar diuréticos, ¿sí? Y acá, en hipertensos, buscar metas, ¿sí?, de presión arterial sistólica menos de 120. En ancianos frágiles hay que considerar, pues, tal vez unos valores un poquito más altos, ¿no? No hay que ser tan estrictos. Y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo paciente a partir de categoría 3 y todo paciente diabético con categoría A2. Incluso lo podríamos considerar si es que no hay diabetes y continuar así el paciente que tenga filtrado glomerular menor de 30. Monitorización también de las reacciones adversas y, ojo, no es igual a descontinuar, ¿ok? Justamente eso es lo que les comentaba, ¿no? Con nuestros pacientes con ARA2, pacientes con estadios 4, ¿no? Nos dice que ya deberíamos estar viendo la posibilidad de suspenderlos, ¿no? Pero ahí las guías españolas, por ejemplo, nos indican de que viendo, ¿no? Vamos valorándolo al paciente, tal vez no es necesario suspenderlo, ¿no? Sin embargo, las guías americanas, sí, ellos son un poco más estrictos y por lo general, pacientes con estadio 5 prefieren no utilizarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con los antagonistas de GLP-1? Se usan como parte del manejo de diabetes, pero no directamente para enfermedad renal crónica. Sin embargo, ISGLT2 y los inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, sí están indicados. Estos dos sí o sí son para manejo de enfermedad renal crónica. Proteinuria,
Ya, para el manejo de la proteinuria, YCAR-A2, indicado en pacientes hipertensos, diabéticos A2 y todo paciente A3. Dieta, tener en cuenta la dieta, la restricción de proteínas. Nefropatías diabéticas, adecuado manejo de la presión, las glicemias, ¿no? Modificación del estilo de vida y YECA-2, sí, proteinuria o hipertensión y también ISGLT2 hasta filtrado glomerular menor de 30, incluso menor de 20, mayor de 20 nos dicen, ¿no? Podemos utilizar. Claro que también lo que nos indican las guías es que si estamos con pacientes con ISGLT2 y la tasa de filtración glomerular disminuye a menos de 20, dice que podemos continuar, que no es necesario suspender. Hay que evitar la nefrotoxicidad, siempre ajusta medicamentos con filtrado glomerular actual, no medicamentos homeopáticos, seguimiento estricto de filtrado glomerular y electrolitos si se usan nefrotóxicos, evitar nefropatía inducida por contraste y evitar RAM con gadolinio en filtrados menos de 30, ¿no? Tratamiento, ya, pues medidas generales, ejercicio, como ya mencionamos, la dieta, la hidratación y evitar, pues, tóxicos como tabaco, drogas y exceso de alcohol. Restricción proteica, restricción salina y también, bueno, obviamente, según potasio, ácido úrico, calcio, va a depender mucho de cada paciente. Manejar las complicaciones, anemia, enfermedad mineral ósea, acidosis metabólica, uremia, sobrecarga hídrica, hipercalemia y disfunción tiroidea. Y bueno, hacemos el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer siempre? De todas maneras, tratar de mandar al paciente a, obviamente, al especialista en nefrología. Principalmente, pues, si es que tenemos una enfermedad renal crónica ya, se podría decir, hereditaria, ¿no? O hay casos de nefrolitiasis recurrente y severa, especialmente, ¿no? Pacientes que ya tienen, pues, un filtrado glomerular ya reducido. También pacientes que presenten albiminuria o hematuria microscópica, ¿no? Y bueno, algunos otros pacientes que ya tengan enfermedad renal crónica con hipertensión refractaria, que tengan un tratamiento pues con más de 4 agentes antihipertensivos, acidosis, anemia, enfermedad ósea o malnutrición. Definitivamente estos pacientes con estos criterios hay que ya referirlo con el nefrólogo. La terapia de reemplazo renal, definitivamente hay indicaciones de urgencia y, como ya mencionamos también, hay pacientes que ya a partir del filtrado glomerular menos de 20 y hay que irlos preparando para inicio de terapia de reemplazo renal. Se dice que más o menos la indicación recomendada debe ser de 8 a 10 aproximadamente, incluso unos hablan de 5, ¿no? De 5 a 10, va a depender mucho de cada paciente, si esto hay que individualizarlo, no es una ley, como les decía el día de ayer, ¿no? Las guías son guías, ¿no? Nos van a orientar, nos dan recomendaciones, pero nosotros somos los que estamos viendo el paciente. ¿Qué indicaciones de urgencia hay? Pericarditis o pleuritis, encefalopatía o neuropatía urémica, diátesis hemorragia por uremia, sobrecarga hídrica, refractaria de diuréticos, hipertensión resistente, alteraciones metabólicas persistentes como acidosis metabólica, hipercalemia, hipercalcemia también, náuseas y vómitos persistentes y malnutrición. De todas maneras, hay que preparar al paciente de manera anticipada para el ingreso a terapia de sustitución renal y para eso, pues aparte de la preparación médica, también tiene que haber una preparación psicológica, nutricional, ¿no? Es un manejo prácticamente multidisciplinario, ¿no? Y tenemos 3 formas de terapia de reemplazo renal: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Obviamente lo ideal, a lo que todos deberíamos plantear es el trasplante renal. Sin embargo, no todos pues son candidatos, ¿no? Con respecto a ITU, bueno, tenemos en cuenta que es la colonización de cualquier parte del tracto urinario por microorganismos patógenos. Y como ya mencionamos, puede ir desde la uretra hasta los riñones. En los varones, incluyendo la próstata, ¿no? Los patógenos más frecuentes son bacterias, pero pueden haber también otros agentes etiológicos.
Son infecciones de elevada prevalencia y puede afectar a cualquier persona en cualquier rango de edad y género, tanto a nivel comunitario como hospitalario. Los patógenos mayormente involucrados, pues, tenemos los gram negativos. Dentro de ellos tenemos, pues, definitivamente E. coli, Proteus, Klebsiella, ¿no es cierto? Pero también hay otros agentes que va a depender mucho de los factores de riesgo que pueda presentar los pacientes, ¿no? Hongos, virus son muy infrecuentes. Factores o grupos de riesgo en mujeres multíparas, diabéticas, embarazadas, niños escolares, pacientes hospitalizados y malformaciones congénitas. Con su localización puede ser superior cuando da afectación directamente a los riñones, que es la pielonefritis, y infección de tracto inferior, cistitis, prostatitis o uretritis. La diseminación, ya mencionamos, puede ser hematógena, linfática o ascendente. El cuadro clínico va a depender si es baja, puede haber síntomas como disuria, poliaquiuria, nicturia, tenesmo, urgencia, dolor suprapúbico, orinas fétidas, abundante sedimento, aspecto turbio de la orina, ¿no? Y por lo general no hay síntomas sistémicos. Sin embargo, en la pilonefritis puede haber dolor tipo cólico, urente en ambas fosas renales, hematuria, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, estreñimiento y mal estado general. El diagnóstico, pues, es clínica, anamnesis, exploración física, sedimento urinario, urocultivo positivo, ¿no? Tira de leucociesterasa positiva, falsos negativos, ya sabemos, por embarazo, dieta baja en nitritos, gérmenes y diuréticos. Falsos positivos con contaminación vaginal, presencia de eosinófilos y agentes oxidantes. Nitritos y leucocitos negativos, 25% posible ITU con clínica. Prueba de imagen, podemos pedirla, pero no va a ser concluyente o directamente para el diagnóstico. El urocultivo no es necesario en todos los casos de cistitis no complicada. Definitivamente, ¿en qué momentos tenemos que pedirlo? Tenemos una ITU complicada o tenemos fracaso terapéutico ya en un tratamiento previo o pielonefritis, ¿no? Previo y después del tratamiento, pues en embarazadas, en ITU recurrente, en anomalías anatómicas, alteraciones inexplicadas del sedimento, en varones y en pielonefritis. Estos son los antibióticos que habitualmente se utilizan, ¿no? También hemos hablado que pueden haber gérmenes resistentes, ¿no? Los productores de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Que ahí utilizamos ya medicamentos un poco más fuertes como los carbapenémicos. La pielonefritis aguda hay que considerar
del programa de TEM. No, está encendido. Ahora sí se escucha, doctora. ¿Hace cuánto que no se me escuchaba? No me diga. ¿Hace cuánto que no se me escuchaba? ¿En dónde se han quedado? Doctora, ¿puede presentar para que le podamos indicar, por favor? A ver, ¿no estoy presentando ahorita? No. A ver, vamos a ver, ¿qué pasó acá? Mami, ¿me puedes A ver. ¿Acá? Aquí, tratamiento y prevención. Ay, 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 ay. Y bueno, lo que estábamos hablando aquí es que la nefritis aguda siempre tenemos que considerar el tratamiento hospitalario, ¿sí? Claro que va a depender mucho de cada cuadro, bien. Y bueno, definitivamente como hay una nefritis aguda, tenemos que tener en cuenta que hay síntomas digestivos, si usted no tolera, puede haber ayuno hasta pues, iniciar de manera progresiva la dieta blanda y abundante de líquidos. Con respecto a la tuberculosis renal, es una de las primeras formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar. Y bueno, pues de todas maneras, si es que no recibe tratamiento, ¿no? A pesar de que el periodo sintomático puede llegar
adicionales a una tuberculosis general. Todas las especies de Helicobacterium pueden producir renal o especie genital, pero la más frecuente es Mycobacterium tuberosus. El cuadro clínico, ya saben que está asociado a un síndrome cístico, hay un cólico linfático por presencia de coágulos, un 50% se puede tratar con epidemiolisis tuberosa. ¿Sí? No se olviden la tríada de colombino, pH ácido, orina, neumonía séptica, productiva de líquido. En todo paciente en antecedentes de tuberculosis pulmonar y en pacientes de fiebre estéril sin respuesta al antibiótico, en una cuadra de una cistitis bacteriana tiene que sospecharse tuberculosis genital o renal. La prueba fundamental para el diagnóstico es mostrar la presencia de bacilo de Koch becaina iniciado el objetivo no es un objetivo simple que se hace habitualmente, ¿no? Sino el carácter de donde se permite el registro del vacío. Y se debe hacer de 3 a 6 cultivos con la meneración magnética. La ultrasonografía fetal también puede mostrar cambios tempranos en 90% de las lesión renal, crisis parenquimatosa, fibrosis, sucesión, caries renal, y en casos avanzados hemos visto gases de adición pericial, estenosis, la dilatación fecal y la fibrosis fecal. Tratamiento y prevención, ya saben que en el programa pues son los medicamentos, los 4 medicamentos y así dan la prevenida y de pacientes con VIH tienen que tomar profilaxis con y si existen lesiones obstructivas, añadir el resonador por día, recuerden que otra causa de nefropatía obstructiva es la tuberculosis. Con respecto a la nefropatía, es la enfermedad caracterizada por presencia de discos cálculos que es la parinquima superior, parinquima renal, cáliz, pelvis, ureter y es causa importante morbilidad antes que se muerta al cáncer renal. Los factores de riesgo de características asociadas, obesidad, hipertensión, dieta, que sea proteínas de origen animal, que sea baja líquido, que sea baja o calcio, que sea baja sal, climas hiperfibrosos, cerebroilinearia, analías económicas, infecciones, especialmente antibióticos y medicamentos. Hay una lista de medicamentos que pueden tratarse la producción de cálculos. Para la formación de cálculos plata, pues acuérdense que se da en pH elevado y también con bacterias producidas de diarreas. Tenemos diferentes tipos de cálculos, ¿sí? Y bueno, pues los pH y los nombres bien químicos son una nomenclatura química, ¿no? Los salatos, cálcicos, ¿no? Y esto puede estar asociado con hidrato y hipersalurismo, ¿no? Hemos hablado de eso, por ejemplo, el consumo excesivo de la hipervitaminación de vitamina C. Los fosfatos pueden estar también en casos de hiperparatitis primaria, expansión celular de la garganta y infecciones biológicas. Con respecto a la presentación clínica, lo principal es el clásico de paciente con un cólico renal a la emergencia, hematopia, infección de ultraprimariario, no, puede haber también infecciones recurrentes o puede también anomalías a nivel de sedimentario asintomáticos. Diagnóstico, bueno, tenemos aquí pues a nivel clínico parte de la historia con efectos y características de dolor, ¿no es cierto? También los síntomas dolorosos, los laterales, tenemos que buscar el examen clínico. También podemos hacer el examen de orina, ¿no? Para ver las características más destacadas, solamente que hay un pH ácido que puede estar asociado al cálculo, por ejemplo, de tiroides, como pH alcalino, puede estar asociado ya mencionamos cálculos de pipí, que puede haber hematuria, que puede haber posituria, pero también, por ejemplo, podemos tener una
fósforo, ácido úrico y creatinina, algunas como sobrecarga de calcio y los de acidificación. Por otro lado, en contraste, podemos identificar la presencia de calcio. Obviamente tiene más sensibilidad y especificidad. No tenemos acceso a memografía, no está bastante útil. Tratamiento pues principalmente para el corona, esencialmente los AINES y los obvios. Luego podemos hacer antibióticos, tratamiento local, antibióticos, hidratación, y para el tratamiento exclusivo que trae líquidos, ciudadana o también utilización, ¿no? Recomendaciones dietéticas, obviamente, si hay que dar hasta la dieta para arreglar la formación de estos cálculos. Aquí tenemos tratamientos enfocados en la formación de estos cálculos que fármacos pueden estar recomendados para poder reducir la formación de estos cálculos. Ayudar también a su eliminación. Tratamiento de la limpieza, entonces, extracción de cálculo, puede ser glicemia o bien corrección de polígono glicémico, con la corrección quirúrgica de la obstrucción y extracción de cortes extraños, medidas generales de apoyo a la sedentarismo, tratamiento de limpieza urinaria y extracción adecuada de líquidos. Con respecto a los tumores renales, una enfermedad de la que se encuentra después de células malignas que se originan de revestimiento de los tubos de riñón en la corteza renal. La etiología, hay mucho sedentarismo, tabaquismo, hipertensión, entre otros. Y acá tenemos un cuadrito que resume lo que hemos visto en la clase, cada una de los tumores benignos de los malignos. Obviamente, los casos de células renales que están en la edificio, para que ustedes puedan entender un poquito mejor. Ya saben que casi las células renales se vasculares, papilar y corporal. Estadios, tumor primario no puede ser evaluado. Sí, entonces tenemos aquí una diferente clasificación de este tumor primario, ¿no? Y igualmente también la clasificación se llama propicios a ganglios renales, ¿no? Y incluso de metastasis a distancia. Esto nos va a indicar obviamente el pronóstico reciente, ¿no? Y entonces obviamente si vamos en 4, por ejemplo, con N2 y M1, el pronóstico definitivamente es mucho peor. Para cuadro clínico, los signos clásicos, dolor en flanco, masa palpable y hematuria, obviamente se pregunta de examen, ¿sí? Y bueno, el cáncer de células renales considera uno de los más grandes indicadores de la medicina y tiene tendencia a provocar metástasis antes de producir síntomas visibles. Es lo terrible, ¿no? Muchas de las enfermedades que promueven el niño que todos vayan viendo, ¿no? Definitivamente no dan síntomas más iniciales, ya cuando ya está, pues muy avanzado. Y el problema de la metástasis es que no hay regresión, ¿no es cierto? Hematuria, ojos y dolorosos, significativos de metástasis. Por eso el primer hacia metástasis, pulmón. Y signos neoclásicos también se pueden presentar. Diagnóstico de la expresión física de localidad limitada en el episodio de cáncer. Y eso es altamente cierto. La masa no es grande, no hay un dolor significativo, no se va a poder detener el cáncer renal. Estudios radiológicos, ecografía renal, tomografía, también radiografía renal. Por hacer toda la tomografía, método de tipificación de elección más sólidas con certificaciones que captan medio de cáncer. Permiten evaluar un proceso de extensión. Eso es algo también que debemos tener en cuenta. Todo tipo de cáncer es necesario el uso de contraste para poder estudiar o identificar el cáncer. Y tengamos en cuenta que ese contraste pues, es nefotóxico. Entonces, ahí tenemos que valorar bien, darle pues una nefroprotección. Con respecto a la resonancia,
presencia de compromiso muscular, no irradia y no requiere medio compás. Y con respecto a la biopsia renal, determina la presencia de malignidad y grado de masa renal, ¿sí? Y para los pacientes con metástasis antes de iniciar tratamiento sistémico deberían hacerse la biopsia. Tratamiento quirúrgico, pues definitivamente tenemos dos opciones, la nefrectomía parcial y la nefrectomía radical. Obviamente también hay terapia adyuvante, como pues, por ejemplo, las radioterapias, ¿no? Y las quimioterapias, ¿no? Tratamiento sistémico, la quimioterapia con fármacos inhibidores de la angiogénesis. En la nefrectomía parcial pueden haber indicaciones absolutas como funcional y relativas que el riñón contralateral funcionante sea tratado por un proceso que podría deteriorar la función renal más adelante, ¿no? Y bueno, las operativas, si tenemos un cáncer bilateral localizado con riñón contralateral sano. Y la nefrectomía radical, pues definitivamente tenemos riesgo de que vaya a metastasizar rápidamente y vaya a tener mayor daño, pues aunque sea un paciente monorrenal, tendríamos que hacer en nefrectomía radical. Tratamiento pues, con quimioterápicos para pacientes, pues definitivamente podemos utilizar inhibidores de angiogénesis en casos de quimioresistencia, por ejemplo, ¿no? Puede ser sorafenib, puede ser sunitinib y bevacizumab, es más utilizado. Seguimiento y pronóstico, pacientes asociados a anemia radical deberían controlarse cada 3 a 4 meses durante el primer año, cada 6 meses durante el primer año, posteriormente, una vez al año, al menos por 10 años. A partir de 10 años no significa que no debe hacerse su seguimiento, pero puede hacerlo de manera mucho más extensiva, ¿no? Y la supervivencia a los 5 años, como mencionamos, pues la clasificación nos ayuda a ver el pronóstico. Mientras menos afectación, definitivamente mejor pronóstico, ¿no? Bueno, eso sería todo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Sí, sí. ¿Yo?